No sin antes vamos a orar, hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia, ciertamente reconociendo los vasos frágiles de barro que somos, tanto como oidores como exponedores de tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos en esta hora que tu palabra, la cual es fiel y es eterna, pueda cambiar nuestros corazones y que ésta sea bálsamo para nuestras vidas y nos recuerde el día de hoy el poder de ella, el poder que tiene para alentarnos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Por favor, Señor, no queremos decir estas palabras de una forma trillada, sino de todo nuestro corazón. Danos oídos para escuchar y danos corazón para entender. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a esta sección del Salmo. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, perdón, gracias hermana. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyos son, tuyo soy, perdón, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, soberana y sobremanera es tu mandamiento. Puede tomar su asiento, hermano. Nos encontramos, hermanos, en esta 12ª estrofa, y yo creo que la que expusimos la vez pasada, y esta es el centro de todo el Salmo 119. Recordemos que son 22 estrofas que conforman el Salmo 119, 12 estrofas, y aquí estamos ya en la 12ª, hermanos. Y esta es denominada con la letra Lamed, la letra Lamed. Y podríamos decir, hermanos, que esta sección o esta estrofa va a ser un contraste entre el optimismo y la depresión de la estrofa anterior que vimos. Ahora nos podemos dar cuenta cómo el salmista pasa de una depresión que llegó incluso a tocar fondo. El fondo en el cual él decía que sentía desfallecer al no encontrar solución a todos sus problemas. Sin embargo, hermanos, aún en medio de estas aflicciones más aterradoras, el salmista logra encontrar consuelo en la palabra de Dios. Un consuelo, hermanos, que si se dan cuenta lo que acabamos de leer en el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es, hermanos, precisamente la palabra de Dios la que nos va a alentar en los momentos más difíciles. Y podemos decir, hermanos, que ahora el Salmo va a dar un giro repentino, un giro completamente diferente y pasará del tener mucha aflicción, como el salmista lo expresa en la parte anterior, que decíamos que recuerdan cómo titulábamos, como decíamos que era como la medianoche. La parte más oscura del Salmo la encontramos en esa sección pasada, pero ahora, hermanos, podemos ver rayos de esperanza. Ahora vemos, hermanos, cómo el salmista de una manera ascendente va a empezar a observar la belleza de la palabra de Dios. Y hermanos, una de las desventajas que tenemos muy probablemente en la cultura latina es que solemos utilizar con mucha frecuencia para cualquier cosa los superlativos. ¿Qué es un superlativo? Bueno, un superlativo es aquello que engrandece las cosas, ¿sí? Aquello que le da un énfasis
de superioridad, de belleza. Y el latino tendemos a ser muy superlativos en muchas de las cosas. No así la cultura europea, ellos son un poco más fríos, bueno, decimos que son más fríos. ¿Por qué? Porque regularmente ellos reservan los superlativos a aquello que realmente lo amerita y lo merece. Por ejemplo, la cultura europea no los va a escuchar diciendo, oh, qué riquísimo está esto. Oh, qué delicioso es este banquete. Regularmente son más reservados en ese sentido. Sin embargo, nosotros como latinos, hasta un taco lo hacemos el más sabroso de todos, ¿verdad? El más sabroso. Y no es que sea malo, no es que sea malo, pero corremos muchas veces el riesgo de no darle la importancia o lo superlativo a lo que realmente merece lo superlativo. Incluso el salmista, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que reserva esta grandeza, estos superlativos a lo que realmente lo merece. Si analizamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que el salmista no exalta la creación, no la exalta por sobre todas las cosas, no está por encima de la palabra de Dios. Es la palabra del Señor la que debe ser exaltada por sobre toda cosa creada. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo palidece comparado con la palabra de Dios. No importa qué tan perfecta pueda ser esas cosas que estemos viendo. No importa, hermanos, qué tan maravillado podamos estar ante lo que está frente a nuestros ojos. Al final del día, tiene fecha de caducidad. De ahí las palabras del salmista en el versículo, incluso el 96, a toda perfección, dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Por lo tanto, hermanos, solo la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, vamos a dividir este sermón en 4 encabezados, en 3 y una conclusión. Y del versículo 89 al 91 miraremos la permanencia y la fidelidad de la palabra de Dios. Del 92 al 93 miraremos vida en la palabra de Dios. Vida en la palabra de Dios. Del 94 al 95 miraremos el refugio en la palabra de Dios. El refugio en la palabra de Dios. Y concluiremos con una pequeña conclusión que el mismo salmista da. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la permanencia y la fidelidad de la palabra de Dios en los versículos del 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. El salmista, hermanos, inicia esta sección del Salmo con estas expresiones absolutas para exaltar la grandeza de Dios. Hermanos, sí es interesante ver cómo el salmista toma elementos de la creación y los pone a un lado, ¿sí?, de su palabra para que veamos lo que realmente es maravilloso y lo que realmente debe de tener lo superlativo que es la palabra de Dios. El enfoque del salmista no está en los cielos. El enfoque del salmista no está en la tierra creada, ni en todas las cosas incluso que puedan ser creadas.
sino más bien su enfoque está en lo eterno, en lo fiel, en lo soberano que es la palabra de Dios. Como dice el pastor H.B. Charles Jr., dice, la palabra de Dios es la roca sólida donde puedes pararte en ella ante cualquier circunstancia. Ante cualquiera. Si estás parado sobre la roca firme que es la palabra de Dios, tenlo por seguro que vas a poder salir adelante ante cualquier circunstancia. Solamente estando parados en ellas. Y si bien, hermanos, no se nos está prometiendo, porque no es así, no se nos está prometiendo que las tormentas no llegarán, que las aflicciones no llegarán y que no azotarán nuestras vidas. Lo que sí, hermanos, debes saber es que si estás parado en la roca, esto debe ser un consuelo al saber que ese es un fundamento seguro. Por eso Ryler decía que él aceptaba las dificultades y aceptaba las angustias, pero mientras estas eran resueltas, mientras dice, yo espero parado sobre la roca. Esa es la diferencia. ¿En dónde estamos parados ante las situaciones difíciles? Hermanos, la palabra de Dios es una roca sólida donde puedes permanecer firme y seguro ante cualquier circunstancia. El salmista da algunas razones por las cuales deberías pararte sobre esa palabra firme que es la palabra de Dios. Y es, hermanos, porque esta es permanente. Esta no tiene fecha de caducidad. Incluso, hermanos, esto es precisamente el glorioso mensaje del Salmo 119. Esto es de lo que se trata. Todo gira alrededor de su palabra. Estamos, hermanos, entonces ante una celebración de la suficiencia de la palabra de Dios. Estamos ante una situación donde nos debería llevar cautivarnos la palabra de Dios por su poder, por todo lo que esta representa, hermanos. Esta sección específica del Salmo, el escritor busca comunicar el hecho de que toda palabra de Dios es suficiente. Pero no solamente es suficiente, sino es permanente. Permanece para siempre. No es solo suficiente, pues siempre será suficiente. Siempre será, hermanos. También es eterna. También es eterna. Billy Sunday testificó en una ocasión, soy cristiano, dice, porque la palabra de Dios dice que lo soy. Porque hice lo que dice la Biblia. Y porque estoy firme en la palabra de Dios. Y si este libro cae, entonces me hundiré con él, dice. Pero ¿sabes qué, hermano? Este libro no va a caer. No va a caer. Jamás va a caer. Oh, sí, hermanos. La palabra de Dios nunca caerá porque permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Todas las cosas, hermanos, como decíamos, por más hermosas que se vean, son perecederas. No van a permanecer para siempre. Pero la palabra de Dios no envejece. Y esto, hermanos, por una simple y sencilla razón. Porque no es de precedencia terrenal, sino celestial. Miren, hermanos, la palabra de Dios no fue escrita para una época específica. No fue escrita para una cultura específica. No fue, hermanos, escrita para un momento específico. La palabra del Señor fue exhalada por parte de Dios, nuestro Dios eterno, para todas las épocas. Y esta, dice la Escritura, que permanece en los cielos. Ahí está.
Ahí está el depósito de la palabra de Dios. Una de las citas más reveladoras que podemos encontrar con la permanencia de la palabra de Dios, la encontraremos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es una verdad, hermanos. No es algo subjetivo, no es algo que nosotros debamos ir y comprobarlo. Eso es una verdad absoluta de Dios y todo lo que de Dios sale es verdad. La palabra de Dios no es, por lo tanto, afectada por el tiempo, no es afectada por la cultura, no es afectada incluso por la maldad del hombre. Nada puede afectar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es eterna. De hecho, esta misma verdad la vamos a escuchar cuando cuando el profeta Isaías se la dijo 700 años aproximadamente después, con las mismas palabras dichas por el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ya pasaron 700 años. Y Pedro recuerda esa verdad y la trae a colación. Esta es la palabra, hermanos, esta palabra es la que ahora, se nos ha anunciado a nosotros, que vivamos conforme a sus preceptos y a sus estatutos. El apóstol Pedro concluye el versículo 25, dice, y esta palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Nuestro Señor Jesucristo afirma esta verdad exhibiendo lo efímero de las cosas, de qué tan efímeras son las cosas que nosotros pudiéramos creer que son duraderas, pero que no lo son. El cielo y la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo, pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque son eternas, son eternas. Ahora en el versículo 90 va a hablar de la fidelidad de la palabra de Dios. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Si nosotros, hermanos, el día de hoy trazáramos una línea perfectamente del tiempo, desde el inicio hasta el día de hoy, a través de la historia, de todos los sucesos, de todos los eventos habidos y por haber, nos daríamos cuenta que Dios ha sido fiel a todas sus promesas. No ha fallado a ninguna sola ha fallado. El salmista intenta incluso expresar la fidelidad del Señor a través de una continuidad ininterrumpida. Por eso dice de generación en generación. Voy a tratar de abarcar todo, dice. Eso es lo que está tratando de hacer. Ahora bien, nada más solo déjenme aclarar con esta palabra de fidelidad. En el hebreo no hay una diferencia entre fidelidad y verdad. Es decir, que cuando estamos hablando de la fidelidad de Dios, estamos hablando de la verdad de Dios. En otras palabras, es como si el salmista estuviera diciendo, de generación en generación es tu verdad. Todos los eventos que vemos a través de la historia son una prueba de la fidelidad de Dios. Nos iban a faltar horas y días para poder exponer cada uno de ellos, pero si vamos y hacemos pasos cuánticos y nos daremos cuenta cómo la fidelidad de Dios en todos los eventos de la historia ha estado ahí. Por ejemplo, vámonos al inicio. Caín mata a Abel y pareciera ser como que ahí las promesas de Dios iban a ser obstaculizadas, pero no.
Dios preserva a Set. Dios preserva el linaje de Set en vez del de Caín. Y vemos la fidelidad de Dios caminando aún en medio del pecado de Caín. El Señor guardó a Noé, incluso en medio de un mundo caído, el cual estaba destinado a destrucción. Pero él halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero más adelante el Señor llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, a un hombres imperfectos en todo su accionar. Aún así Dios está siendo fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios es manifestada cuando llama a Moisés a libertar a un pueblo en esclavitud. Hermanos, y de ese pueblo que era esclavo hace una nación. Y allí está una vez más, hermanos, intacta la fidelidad de Dios. De ahí que Itan, el esraíta, en el Salmo 89, determina en su corazón cantar perpetuamente las misericordias del Señor, pero no solo eso, sino que ahora declara la misma verdad que estamos viendo en el Salmo 119, al decir, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ahí es donde usted dice amén. ¿Sí? Hermanos, si hay algo que los hombres de Dios deben saber, es que el Señor está rodeado de su fidelidad. Es algo que permea el ser de Dios. Si ves a su derecha, si ves a su izquierda, hacia enfrente y hacia atrás, verás su fidelidad. Itan el esraíta, en el mismo Salmo 89:8, declara lo siguiente: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Vemos, hermanos, ese avanzar de Dios en su fidelidad, enviando a todos los profetas, aun cuando estos eran apedrados y ejecutados por el mismo pueblo. Aún así, hermanos, aun cuando Israel mataba y apedreaba a sus profetas, las promesas de Dios seguían siendo intactas. Señor es fiel. El Señor es fiel a sus promesas. ¿Y qué decir del cumplimiento, hermanos? Al enviar a su Hijo amado en el tiempo que Él lo tenía previsto. El tiempo no fue una casualidad que Jesucristo viniera en el tiempo que vino. No fue el azar. No fue el destino. Gálatas 4:4 o 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese cumplimiento del tiempo tenía que ser en ese tiempo porque Dios así lo había predeterminado. Y ese cumplimiento del tiempo dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Dios siendo fiel a sus promesas, a sus pactos. Y si avanzamos después, incluso de su resurrección, veremos su fidelidad en preservar a su iglesia, prometiendo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y si usted y yo estamos aquí, y muchos de nuestros hermanos están aquí, su iglesia universal está aquí, es porque Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Vemos cómo a través de estos 2000 años la iglesia ha sido perseguida. Sangre de los mártires son el sello, el testimonio de esto. Sin embargo, permanecen sus promesas fieles. Y Él hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, sigue transformando corazones. ¿Sabe por qué? Porque nadie escapará de su mano. Y eso habla de la fidelidad, de la verdad de Dios, de lo que Dios es. Porque Él así lo prometió y así lo ha de cumplir. Tú y yo, hermanos, estamos aquí por la fidelidad de Dios. Porque Él ha sido fiel, nosotros somos infieles. Pero Él ha permanecido fiel hasta el día de hoy. En ti y en mí nada bueno hay. Si analizamos nuestras vidas, nos daremos cuenta lo infieles que llegamos a ser.
Todo es por la gracia, el amor y la misericordia a su fidelidad. Hermanos, podemos decir que esta misma verdad, que Dios es fiel de generación y en generación. Pero ahora el salmista, en la parte B del versículo 90 y el versículo 91, declarará una verdad que cualquier ser humano que haya existido, exista y vaya a existir, puede afirmar con un así es, un amén. Porque es verdad. Porque es verdad, hermanos. Ahora el salmista, hermanos, dice lo siguiente: tú afirmaste la tierra, tú, y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Son todas ellas. Si nosotros, como seres humanos, comparamos o nos comparamos con la tierra, obviamente la tierra es más longeva que nosotros. Nosotros somos muy efímeros. Fuimos tomados de la tierra, del polvo, pero nuestros años, dice la Escritura, serán 70 años. Bien vividos, ¿no? A lo mejor llegamos a 90, muy arrastrados. ¿Sí? Ni Matusalén, que vivió 900 y tantos años, es más longeva que la tierra. Por obviedad, hermanos, somos menos longevos que la tierra. Y aun cuando esto así sea, no debemos omitir que si la tierra es más duradera que nosotros, es porque la palabra de Dios la mantiene. Es la palabra de Dios quien la mantiene. No solo la creó, sino la afirmó y también subsiste por su palabra. Prueba de ello es que desde su creación hasta el día de hoy, la tierra siempre ha estado ahí en el mismo lugar. No nos movimos, no nos desplazamos hacia otro lado. Ahí están obedeciendo las leyes por lo cual fueron creadas. Obedece a un movimiento de rotación, gira en su propio eje y esto nos da lo que son los días, las horas. Obedeciendo lo que Dios la mandó a hacer. También existe un momento de traslación que es la que le permite dar la vuelta en un año al sol. Ahí está, obedeciendo, no es una casualidad. Las 4 estaciones del año se dan por eso. Pero no solo eso, hermanos, sino que la fuerza gravitacional del sol hace que la Tierra se mantenga ahí, perfecta. Perfecta. Entonces, hermanos, si esa ley gravitacional no estuviera ahí, entonces la Tierra o una de dos, o saldría disparada en el espacio o sería consumida por el sol. Ahí está la ley de Dios, las leyes de Dios. Ahora bien, hermanos, el versículo 91 dice que por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. La palabra que usa el salmista, ordenación, es una palabra muy apropiada. Es una palabra que le da firmeza a la realidad. El autor de los Hebreos no busca inventar o redescubrir algo nuevo cuando dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo lo que sobresale aquí, el superlativo, no está en la creación en sí misma, sino más bien quien creó todas las cosas y que por él subsisten hasta el día de hoy? Así que, cuando veamos todas esas maravillas creadas, esas montañas, esos bosques, esas constelaciones, los cielos, los ríos, las cascadas, y llame usted como usted le quiera llamar, y que
realmente muchas veces nos llevan a expresar y nos sacan un wow, porque nos maravilla realmente. No olvidemos que el mayor asombro no debe estar en la obra, sino quien hizo la obra. Eso es lo que realmente merece el superlativo. Es al creador de todas las cosas. Incluso, hermanos, este es el orden. El Señor ordena las cosas y subsisten, duran, permanecen hasta el día de hoy. Y de ahí, entonces, todas las cosas creadas le sirven y le obedecen. Incluso hasta los seres inanimados. El sol no se levantó el día de hoy y dijo, hoy no calentaré la tierra. No, le obedece. Él no dijo, hoy de mis 20 millones de grados centígrados que tengo en mi centro, hoy daré solamente 10 porque ando cansado. No, le obedece. La tierra rota, gira, se traslada conforme a los dichos que Dios ha dicho que así sea. Tú y yo funcionamos, nos movemos, lo hemos dicho muchas veces, palpitamos, cada uno de nuestros órganos están ahí obedeciendo, por lo cual Dios dijo que estén ahí. El corazón palpita, no porque tú y yo tengamos la capacidad para que palpite. El Señor lo ordena y deja de palpitar. Sí, así de efímeros somos. Es el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios es la que nos mantiene trabajando. Es la que nos mantiene moviéndonos. Hermanos, Dios ordena con el poder de su palabra y aún los seres inanimados, como decíamos, le obedecen, demostrando con esto la soberanía sobre la creación. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El mar rojo le obedeció, abriéndose en dos para que el pueblo pasara. Por orden de Dios, Moisés golpea la roca y ésta obedece produciendo agua para que el pueblo tomara agua. Jesús reprende al viento y al mar diciendo, calla. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Esa es la palabra activa de Dios, haciendo que seres inanimados obedezcan a la voz de Él. Incluso, ¿recuerdas la piedra que sellaba su sepultura? ¿Quién la movió? Incluso, hermanos, Job, cuando se encontraba en el momento más aflictivo de su vida, quiere poner a prueba a Dios. Y dice en el capítulo 38 que Jehová responde a Job desde un torbellino. Y da una lección el Señor a Job, pero no a Job, sino al hombre. ¿De quién es él y quiénes somos nosotros? Dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Versículo 11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasará adelante y allí parará el orgullo de tus olas. Vea el mandato de Dios, vea la voz de Dios. Versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Versículo 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? O sea, tú le vas a decir, hazlo y donde quieras que caigan, ahí va a caer. Y te dirán ellos, henos aquí. No, hermanos, es la voz de Dios la que obedecen todas las cosas. Todo lo creado obedece la voz de Dios. Y tú y yo deberíamos hacer lo mismo.
Y el segundo punto, hermanos, es que la palabra de Dios es vida. Palabra de Dios es vida. Versículos 92, 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si la palabra de Dios tiene el poder para mantener el universo entero y sustentar todas las cosas, hermanos, con mayor nosotros, seres creados a imagen y semejanza de Él, deberíamos de obedecerle. Si la creación le sirve y le obedece, entonces, ¿por qué nosotros, como sus hijos, no lo hacemos de la misma manera? Ahora permítame utilizar un superlativo para el versículo 92. Este es uno de los versículos comprendidos en el Salmo 92 más hermosos. Está el superlativo. Note qué consuelo podemos obtener en este solo versículo. No solo leerlo, no solo saberlo, vivirlo. Vivirlo. Su palabra tiene el poder para traernos de muerte a vida. De muerte a vida. Eso es lo que está diciendo el salmista. Veámoslo cómo lo dice. Y lo inicia con un condicionante. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren el superlativo. El salmista está haciendo aquí, hermanos, un paralelo con el Salmo 1. Con el Salmo 1. Cuando define al hombre en su brevedad. Cuando define al hombre verdaderamente feliz en la bienaventuranza. El hombre dice que no anduvo en consejo de malos, el que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un estado de muerte. Es un estado, dice que la paga del pecado es muerte. Todos esos son estados de muerte. Pero dice el versículo 2 del capítulo 1 de Salmo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Así es, hermanos. Ahora, hermanos, recordemos que tanto la angustia como la aflicción son amenazas reales. No estamos aquí inventándonos de que la aflicción nos inventamos una aflicción para ver cómo se siente. Son reales, hermanos. Y estas tienen incluso la capacidad para destruir a los creyentes. Ahí están los patriarcas. Ahí miramos también en la historia cómo hombres deseaban la muerte. Al no ser, ese es el condicionante, al no ser que encuentre deleite en las Escrituras. Ese es el condicionante. Ese es el condicionante. Si el cristiano está pasando por momentos grises, oscuros, la palabra de Dios funciona como el único, hermanos, como el único antídoto eficaz para cualquier situación angustiante y desesperante que pueda estar pasando. Para cualquiera. En ocasiones nos tocará estar en esos momentos de angustia en los cuales sentiremos desfallecer. Pero si nos quedamos ahí victimizándonos, pagaremos las consecuencias. Más bien debemos esperar pacientemente en el Señor, y Él nos hará sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos, como dice el Salmo 40. Así, hermanos, solo la palabra de Dios tiene la capacidad de restaurarnos en los momentos de mayor aflicción. Sí, hermanos, ahí en los momentos más aflictivos, la palabra de Dios tiene el poder, y el salmista utiliza un recurso gramatical para indicar algo que no sucedió debido a un condicionante. Si tu ley
no hubiese sido mi delicia. Ese es el condicionante. Para que lo siguiente no ocurriera, ya en mi aflicción hubiera perecido. El condicionante hace que lo otro no sucediera. Por eso decíamos al principio que la palabra de Dios es una roca sólida, sólida, donde puedes pararte ante ella ante cualquier circunstancia. No estés, hermano, esperanzado en que tu situación cambie porque estás esperando un buen consejo. No, hermanos. No es tu mejor amigo, o no es tu hermano incluso en Cristo, o tu cónyuge, el cual trae esa palabra que va a hacer que tú cambies. Es Cristo, hermanos, quien tendrá el condicionante para cambiar tu situación. Piensa lo inverosímil que se escucha esto. Vamos a tomar el versículo y vamos a decir lo siguiente. Si el consejo de mi hermano o mi hermana, o mi padre o mi madre, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Es cierto, hermanos, podemos y debemos alentarnos los unos a los otros, pero eso no significa que tenemos el poder para entrar en el centro de la aflicción y poder cambiar de raíz la circunstancia. No, no tenemos el poder para hacerlo. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. El proverbista está diciendo, el que trae la situación sabe lo que hay. El dicho dice que el que solamente sabe lo pesado de la carga, sino el que lo trae cargando, ¿no? Él sabe la aflicción que hay en el corazón. Los demás pueden darse una idea, pero él sabe. Pero dice el proverbista que el extraño no se entremeterá en su alegría. No puede. No puede cambiar esa situación aflictiva. Hermanos, solo la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Y entonces esas circunstancias que son adversas a lo que estamos ahí pasando, la puede convertir en paz, en alegría, en consuelo, en esperanza. ¿Cómo es posible esto? No lo sé. Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que su palabra es divina, es celestial, que brota de los depósitos de la fuente inagotable de Dios. De ahí viene el consuelo, hermanos. De ahí viene la paz, de ahí viene la alegría en los momentos más aflictivos. De ahí que el siguiente versículo continúa reafirmando esta verdad diciendo que la palabra de Dios es vida. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Lo que el salmista está diciendo es lo siguiente, hermanos. El Señor me ha vivificado a través de su palabra, por lo tanto, yo nunca me olvidaré de sus mandamientos. Dice lo que está diciendo. El Señor me ha vivificado a través de su palabra, por lo tanto, yo no me olvidaré de sus mandamientos. Meditemos por un momento en estas verdades divinas que el salmista está expresando en este versículo. Por ejemplo, hermanos, alguien que ha sido rescatado de la muerte por alguien, ¿olvidará a esa persona? No, la traerá en su mente y se acordará de ese momento específico, de ese momento donde fue rescatado. De la misma manera, hermanos, es imposible que el alma que realmente ha sido vivificada en los momentos de angustia y aflicción, es imposible no recordar sus promesas. Es imposible, de verdad, de verdad.
Veamos cómo, o con un poco de calma, esta hermosa verdad. Dios toma sus mandamientos, es decir, su palabra, para alentarnos en los momentos más angustiantes de nuestra vida. Y el salmista está diciendo que la razón por la cual él es vivificado es por esos mandamientos que él nos ha dado. Es lo que está diciendo el salmista. Por lo tanto, la respuesta a esto es jamás, jamás, dice él, me olvidaré de tus mandamientos. Nunca me olvidaré de ellos. Hermanos, la palabra de Dios es el medio que el Señor usa para darnos vida en los momentos de desfallecimiento. Por último, hermanos, y muy brevemente, vamos a ver el refugio en la palabra de Dios. Versículos 94 y 95. Tuyo soy, yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. El salmista, hermano, inicia con el salmista inicia, hermanos, como todo verdadero hijo de Dios debe hacerlo. E inicia diciendo, tuyo soy. Cantábamos este himno, este canto que dice, pues suyo soy y mío es él. Esa relación es la que el salmista está diciendo aquí. El salmista está diciendo, tuyo soy yo. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. La razón por la cual imploramos refugio es porque sabemos que somos de él. Y aun cuando vemos estos pasajes y en un contexto de una persecución física, porque es lo que está expresando el salmista, por supuesto que también aplica en una persecución no necesariamente física para los hijos de Dios. Veamos cómo el salmista está implorando por salvación, no porque ha estado haciendo bien las cosas, no porque se ha estado levantando a orar, no porque ha estado leyendo la Biblia, no porque ha estado siendo fiel a ciertas cosas. Más bien, hermanos, la razón de esto no es por ser una buena persona, no es por esto que implora la salvación, lo implora, hermanos, diciendo, sálvame porque te pertenezco, porque soy tuyo, porque soy de tu propiedad. Si somos de él, estamos seguros en él. Eso me hace recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:35, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Qué? ¿Qué nos va a separar? Como está escrito, por tu causa en ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la mentalidad que debemos de tener, hermanos. De verdad, si somos de Él y le pertenecemos a Él, entonces no hay nada ni nadie que pueda penetrar ese refugio. El Señor tiene para sus hijos. Y la conclusión a la que llega el salmista, hermanos, de todo esto que ha venido hablando, de la creación del mundo, de los enemigos que lo están persiguiendo, él al final dice que todo es temporal. La conclusión a la que él llega es que todo es temporal. No importa si es bello o es perfecto. Al final todo es finito. Todo tiene sus límites, pero no el mandamiento de Dios.
El salmista, una vez más, utiliza el superlativo para exaltar esta verdad. Amplio, amplio, sobremanera es tu mandamiento. O sea, lo que está diciendo, amplio en sobremanera es tu palabra. ¿Quién puede poner límites al poder de la palabra de Dios? Ella es eterna, perdura para siempre, es perfecta, porque Dios es perfecto. Concluyo con esto, hermanos, para meditar. Al momento de levantarte, y de acostarte, ¿piensas en la permanencia de la palabra de Dios? ¿Está en tu mente y corazón la fidelidad de Dios? ¿O lo das por hecho? ¿O das por hecho que existe o que existimos? Porque debemos de existir. En los momentos de mayor angustia, puedes decir lo mismo que el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O dejamos que la aflicción nos arrastre muchas ocasiones. O déjenme ir más allá todavía, para tocar un poquito sus conciencias. ¿Encuentras deleite en la palabra de Dios? ¿O hay otras cosas las cuales están causando mayor deleite? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que hace que deleite tu corazón? Lo que deleite tu alma. ¿Qué es? Meditemos en esto, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar en su palabra, no de una manera intelectual, sino de una manera vívida, todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar.